Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, seguimos avanzando con la unidad y seguimos aprendiendo nuevos análisis estadísticos de datos. Y nada, cada vez vamos teniendo más herramientas para poder analizar los datos de nuestras investigaciones y poder llegar a resultados y conclusiones mucho más certeras, mucho más justificadas y mucho más inteligentes. Así que está buenísimo, vamos por buen camino y todavía falta bastante por recorrer, pero bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Es uno de los estadísticos capaz más utilizados a nivel investigación de mercados, así como también en cualquier otro tipo de investigación. Es uno de los estadísticos que más se usa y por eso está bueno entender para qué sirve, cuándo usamos un tipo de correlación, cuándo usamos otro tipo de correlación, qué tenemos que tener en cuenta, cómo realizarlo en SPSS y cómo analizar los resultados que nos tira, ¿no? Bueno, empezamos entonces con la correlación de Pearson. Vamos a hablar de este estadístico que es una prueba paramétrica donde yo necesito o donde yo puedo medir la fuerza de la asociación o de la relación entre dos variables métricas. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la relación entre las ventas y los gastos de publicidad, yo podría hacer una correlación para entender si cuando suben las ventas suben o bajan los gastos de publicidad y viceversa. Lo que es muy importante entender en cuanto a la correlación es que no me demuestra nunca causalidad, sino que me demuestra una asociación. ¿Qué quiere decir esto? Con una correlación yo puedo entender si los gastos de publicidad y las ventas suben o bajan juntos o no lo hacen. Uno sube y el otro baja. Pero yo nunca voy a poder justificar que las ventas aumentan porque subieron los gastos de publicidad. Es decir, no puedo establecer una relación causal. Para poder hacer eso hay otros tipos de análisis que vamos a ver más adelante, pero bueno, todo esto ya lo vimos desde la teoría, pero está bueno siempre recalcarlo. Vamos a hablar entonces de la correlación de Pearson y después vamos a hablar de la correlación de Spearman. Es un tipo de correlación no métrica o no paramétrica. ¿Para qué nos sirve entonces? Para medir justamente la correlación, se interpreta de la misma forma que la de Pearson, pero cuando tenemos variables no métricas. ¿Por qué? Porque se basa en los rangos para poder calcular la correlación. Entonces yo voy a poder utilizar la correlación de Spearman en dos situaciones. Cuando tengo variables ordinales, es decir, una de mis variables es ordinales o todas lo son. Y cuando tengo variables métricas, por ejemplo, ambas variables son métricas, pero una de ellas, o capaz las dos, no llegan a cumplir con los supuestos de la correlación de Pearson. Vamos a entender ahora cuáles son entonces los supuestos de ambas. Para la correlación de Pearson tenemos estos 5 supuestos. Entonces, por un lado, las dos variables tienen que ser métricas. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos variables que yo voy a utilizar tienen que ser de naturaleza de intervalo o de razón. No podría realizar una correlación de Pearson con variables ordinales, por ejemplo. Como segundo supuesto, los valores de las variables son pares. Esto quiere decir que ambas variables tienen un valor para cada caso o cada sujeto. Después, la relación entre las variables es aproximadamente lineal. Esto lo podemos corroborar haciendo un diagrama de dispersión en SPSS o una gráfica de dispersión de una forma muy fácil para entender si visualmente, gráficamente, las variables parecerían moverse juntas. Próximo supuesto, la variable o las dos variables tienen distribución normal. Esto lo podemos corroborar con el procedimiento explorar, como vimos en el video de corroboración de supuestos. Y lo mismo con el siguiente supuesto. Siempre que tengamos supuestos de distribución normal y de ausencia de outliers, se puede corroborar con el procedimiento explorar.
Entonces, si yo tengo las dos variables métricas y cumplo con todos estos supuestos, puedo usar la correlación de Pearson. Ahora, si yo tengo las dos variables métricas y no cumplo con alguno de estos supuestos, o tengo al menos una variable ordinal, voy a tener que usar el análisis de correlación de Spearman. ¿Cuáles son los supuestos? Son bastante más simples. Por un lado, las variables son ordinales o métricas, como dijimos. Los valores de la variable son pares, igual que antes. Ambas variables tienen que tener un valor en cada caso. Y la relación entre las variables es monótona. Esto quiere decir que es creciente o decreciente, pero no necesariamente lineal. Haciendo una gráfica de dispersión nos tendríamos que fijar si las variables se mueven en conjunto, o sea, ambas suben o una sube y la otra baja, pero no necesariamente tiene que mostrarse una relación lineal, es decir, no tienen que ajustarse a una línea, sino que solamente con que presenten una relación monótona ya bastaría para realizar este análisis. Entonces vamos ahora a un ejemplo práctico en SPSS. Tenemos acá una base de datos, ya empezamos a trabajar con algunas bases un poquito más grandes. ¿Cuáles son las variables? Esta base de datos es una base de datos de una empresa que contiene los datos de sus empleados. Entonces tenemos la variable género, que está codificada como hombre o mujer. Tenemos la variable fecha de nacimiento, es decir, el año en el que nacieron estos individuos. La variable educación, que es el nivel de educación que se mide en años de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Los valores van a ser años, por lo tanto tenemos una escala. Después tenemos el puesto, la categoría del puesto de trabajo, que puede ser junior, senior o manager. El sueldo en dólares, el sueldo actual que tiene la persona. La antigüedad, es decir, la antigüedad del empleado que está medida en meses desde que se lo contrató. Y por último, la experiencia previa, que es la experiencia previa que tiene este empleado antes de ingresar a la empresa, medida también en meses. Lo que queremos corroborar acá es si existe correlación entre el sueldo de los empleados y las variables educación, antigüedad y experiencia. Vamos a hacer, suponiendo que ya corroboramos los supuestos, como dijimos antes. Entonces vamos a probar primero con la correlación de Pearson, bajo el supuesto de que justamente se cumplen los supuestos. Y después vamos a probar con la correlación de Spearman, haciendo de cuenta como si no se cumplieran alguno de los supuestos de la de Pearson. Entonces yo estaría utilizando la de Spearman para poder realizar correlación sobre variables métricas. La forma de realizar entonces una correlación, vamos a ir a analizar, correlacionar bivariadas. Vamos a elegir las variables. Acá las variables se eligen todas juntas. Entonces habíamos dicho que vamos a utilizar educación, sueldo, antigüedad y experiencia previa. Las pasamos acá. Vamos a seleccionar Pearson y Spearman. Vamos a usar ambas. La tau b de Kendall cumple la misma función que la correlación de Kendall. De Spearman, perdón. Nos sirve para variables ordinales o variables métricas que no cumplen con los supuestos de la de Pearson. ¿Cuál usamos, Kendall o Spearman? Queda a criterio de cada investigador, arrojan resultados muy similares. En este caso vamos a analizar solamente la de Spearman. Vamos a hacer que la prueba de significancia sea bilateral, como ya nos dice acá. Y vamos a pedirle que nos señale las correlaciones significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a poner un asterisco en las correlaciones que son significativas para que nosotros las podamos identificar de forma más fácil, de una forma más visual. Vamos a ir entonces a opciones. Hacemos check en medidas y desviaciones estándar. Vamos a corroborar, como dijimos en el video anterior, que se excluyan los casos según pareja cuando tenemos valores perdidos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, suponiendo que analizando la correlación entre educación y sueldo, si yo no tengo
Si yo tengo un valor perdido para un caso en la variable educación, no me va a considerar tampoco la variable sueldo, porque no tendría sentido. Entonces le damos a continuar y a aceptar. Ok, acá nos abre los resultados. Acá tenemos las correlaciones. Vemos que nos calculó las correlaciones no paramétricas y antes nos había calculado las correlaciones paramétricas. En una situación normal nosotros no hubiésemos seleccionado Pearson y Sperman, sino que hubiésemos seleccionado solamente una, la que corresponda. En este caso seleccionamos ambas para poder ilustrar el ejemplo. Entonces, el primer cuadro que tira es el de estadísticos descriptivos, donde podemos ver la media, el desvío y el tamaño de la muestra. Después tenemos las correlaciones. Estas son las correlaciones de Pearson. ¿Cómo se lee esto? Para esta variable, nivel de educación, la correlación de Pearson con el sueldo actual es del 66%. Esta correlación es significativa. ¿Cómo lo podemos saber? Por dos cosas. Primero, porque nos muestra acá en la significancia un valor menor a 0,05. Además, al indicar dos asteriscos podemos ver que acá abajo dice la correlación es significativa en el nivel 0,01. ¿Qué quiere decir esto? Para no tener que andar analizando la significancia bilateral, es mucho más fácil directamente ver si tiene asteriscos o no, y tener en cuenta que si tiene un asterisco significa que el p-valor es menor a 0,05 y si tiene dos asteriscos significa que el p-valor es menor a 0,01. Cualquiera de los dos casos nos sirve a nosotros para entender que la correlación es significante. Entonces, el nivel de educación correlaciona con el sueldo actual en un 66%. El nivel de educación no correlaciona con la antigüedad del empleado. ¿Por qué? Por un lado, podemos ver que la correlación es muy baja, del 4%, y además el p-valor es mayor a 0,05. Igualmente en este caso lo que a nosotros nos sirve es comparar la variable sueldo actual con el resto de las variables, porque no tendría mucho sentido comparar, por ejemplo, la antigüedad del empleado con la experiencia previa. Entonces en este caso nosotros queremos comparar el sueldo actual con el nivel de educación, la antigüedad del empleado y la experiencia previa. Entonces podemos ver que un 66% de correlación significativa entre el sueldo actual y el nivel de educación, un 8% de correlación que no es significativa entre el sueldo actual y la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay correlación entre la antigüedad de un empleado y su sueldo actual. Y una correlación negativa del 9, casi 10% y significativa entre el sueldo actual y la experiencia previa, medida en meses. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con menos experiencia previa antes de ingresar a la empresa reciben hoy en día un sueldo mayor que los que tienen más experiencia previa, por el componente negativo de la correlación. Igualmente estamos hablando de una correlación bastante baja de menos del 10%, pero significativa al fin. Esa es la forma de analizar las correlaciones de Pearson. Si bajamos vamos a tener las correlaciones no paramétricas. Recuerden que esto solamente lo haríamos si no cumpliésemos con el supuesto o si lo que quisiéramos analizar son variables ordinales. Vamos a hacer el mismo análisis, sueldo actual versus las otras tres variables. Vemos que los resultados son muy similares. El coeficiente de correlación entre sueldo actual y el nivel de educación es del 68% significativo, según la correlación de Sperman. La antigüedad del empleado también correlaciona, en este caso, con el sueldo actual. Y por último, la experiencia previa, en este caso el indicador de Sperman nos estaría indicando que no correlaciona con el sueldo actual. En este caso vemos que hay una diferencia, porque según Sperman la antigüedad del empleado no correlaciona, pero la experiencia, al revés, la antigüedad del empleado sí correlaciona, pero la experiencia previa no, mientras que según la correlación de Pearson, la antigüedad del empleado
no correlaciona, mientras que la experiencia previa sí con el sueldo. Entonces, en este caso, el indicador correcto sería el de Pearson, porque estamos hablando de que el de Pearson siempre va a darnos una medición o un análisis más robusto, considerando que se cumplan con los supuestos. Entonces hasta acá llegamos con el video. Vamos a vernos en el próximo video, donde vamos a empezar a hablar un poquito más del siguiente paso después de la correlación. Hablamos de que en la correlación no hay causalidad. Vamos a empezar a meter el concepto de causalidad en juego, y vamos a empezar a hablar en el próximo video de la regresión lineal simple y múltiple. Así que hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos en la próxima.